El sol implacable del desierto de Arizona golpeaba sin piedad la tierra reseca. Nadie, absolutamente nadie, en el polvoriento pueblo de Redemption creería que Silas, el forajido más temido de todo el territorio, se arrodillaba en la ruinosa iglesia con el rostro bañado en sudor y lágrimas. Sus manos, curtidas por años de empuñar un revólver y marcadas por incontables fechorías, ahora aferraban un rosario deshilachado. Rezaba con fervor, implorando clemencia por una vida llena de sangre y remordimiento. Afuera, el viento aullaba como un alma en pena, presagiando la tormenta que se avecinaba, no solo en el cielo, sino también en el corazón de Silas. Suplicaba perdón, buscando una paz que siempre le había sido esquiva. Pero lo que Silas ignoraba era que el pasado, como un espectro implacable, siempre regresa para reclamar lo que le pertenece. El eco de sus crímenes resonaban en el silencio de la iglesia, ahogando sus plegarias. La sombra de la muerte se cernía sobre él, personificada en la figura de Jedediah, un cazador de recompensas con una sed insaciable de venganza, que cabalgaba a toda velocidad hacia Redemption, impulsado por el juramento de llevar a Silas ante la justicia, o mejor dicho, ante el patíbulo. Si están disfrutando esta historia, déjennos saber con un like. Silas recordaba su juventud, una época de inocencia truncada por la brutalidad del mundo. Huérfano a temprana edad, fue acogido por una banda de forajidos liderada por el despiadado Cuchillo Carrasco. Bajo su tutela aprendió el arte de matar y robar, despojándose gradualmente de su humanidad. Cada crimen, cada vida arrebatada se grababa a fuego en su conciencia, alimentando un creciente sentimiento de culpa y desesperación. Pero lo que lo atormentaba más eran los rostros de las víctimas, los gritos silenciosos de aquellos a quienes había dañado irreparablemente. Especialmente el recuerdo de una joven madre asesinada durante un asalto a un banco, cuyo hijo quedó huérfano, repitiéndose su propia historia. Esa imagen lo perseguía en sus sueños, lo atormentaba en la vigilia, consumiéndolo por dentro. Era una carga demasiado pesada para soportar. Por eso había decidido cambiar, abandonar la vida de forajido y buscar la redención. Pero sabía que su pasado lo alcanzaría, que los fantasmas de sus crímenes no lo dejarían escapar tan fácilmente. El desierto, vasto e implacable, parecía reflejar la inmensidad de su culpa, la imposibilidad de encontrar un refugio seguro. ¿Cómo reaccionarías tú ante tal crueldad? Cuéntanos en los comentarios. Mientras tanto, Jedediah se acercaba a Redemption, impulsado por una motivación mucho más profunda que la simple recompensa. Carrasco, el mismo que había corrompido a Silas, había asesinado a su familia años atrás, dejándolo marcado de por vida. Juró venganza y dedicó su vida a rastrear a cada uno de los miembros de la banda, llevándolos ante la justicia o ejecutándolos él mismo, sin piedad. Silas era el último en su lista, la pieza final de un rompecabezas macabro que le permitiría, al fin, encontrar la paz. Pero Jedediah no era un hombre de honor. Era un lobo solitario, consumido por el odio, dispuesto a todo para lograr su objetivo. Utilizaba métodos brutales e implacables, sembrando el terror allá donde iba. Su reputación lo precedía, generando miedo y respeto a partes iguales. Era un hombre sin escrúpulos, un instrumento de la venganza, una sombra que acechaba en la oscuridad.
Al entrar en Redemption, sintió la tensión en el aire, el presentimiento de que la presa estaba cerca. Sus ojos, fríos e implacables, escudriñaron cada rincón del pueblo, buscando una señal, una pista que lo llevara hasta Silas. Silas salió de la iglesia, sintiendo un ligero alivio en el alma, aunque sabía que era efímero. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos, creando un espectáculo de belleza efímera en medio de la aridez del desierto. Se dirigió al salón, no en busca de alcohol o compañía, sino para hablar con el sheriff, un hombre honesto y justo, al que había confesado su pasado y sus intenciones de enmendar sus errores. El sheriff lo escuchó con atención, sin juzgarlo, ofreciéndole su apoyo y protección. Sabía que Silas se enfrentaba a un peligro inminente, pero confiaba en su arrepentimiento y en su deseo de cambiar. Sin embargo, lo que ambos ignoraban era que Jedediah ya estaba en el pueblo, observándolos desde la distancia, con una mirada fría y calculadora. La trampa estaba a punto de cerrarse. El destino, implacable e inexorable, estaba a punto de cumplirse. Mientras compartimos esta historia extraordinaria, nos emociona saber que nuestras voces llegan a corazones de todo el mundo. Si esta historia los está impactando, comenten desde qué país nos están escuchando. Jedediah entró en el salón, su presencia llenando el lugar de una tensión palpable. Caminó directamente hacia Silas y el sheriff, sin mediar palabra, desenfundando su revólver con una velocidad sorprendente. El sheriff intentó reaccionar, pero fue demasiado tarde. Jedediah le disparó a quemarropa, dejándolo tendido en el suelo, sin vida. Silas se quedó paralizado por el horror, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. La sangre del sheriff manchaba sus manos, reviviendo los fantasmas de su pasado. Jedediah lo apuntó con el arma, con una sonrisa sádica en el rostro. «Es hora de pagar por tus crímenes, Silas», dijo con voz ronca. Pero lo que Jedediah no sabía era que, en ese instante, Silas había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Ya no era el forajido arrepentido, sino el hombre que había jurado proteger a los inocentes, incluso a costa de su propia vida. Sus ojos, antes llenos de culpa y remordimiento, ahora brillaban con una determinación inquebrantable. Silas desenfundó su revólver con una velocidad sorprendente, superando a Jedediah en agilidad. La bala salió disparada, impactando en el brazo de Jedediah, quien gritó de dolor, soltando su arma. La cantina se convirtió en un caos, con gente gritando y corriendo en busca de refugio. Silas aprovechó la confusión para escapar por la puerta trasera, buscando un lugar seguro donde enfrentarse a Jedediah. Sabía que no podía huir, que debía confrontar su pasado y luchar por su redención. Se adentró en el desierto, buscando un lugar apartado, donde el sol implacable y el viento aullador fueran testigos de su último enfrentamiento. Jedediah lo persiguió sin descanso, impulsado por la sed de venganza y el deseo de cumplir su juramento. La persecución se prolongó durante horas, bajo el sol abrasador, hasta que ambos llegaron a un valle solitario, rodeado de imponentes rocas y cactus espinosos. Era el lugar perfecto para un duelo final, un enfrentamiento a muerte donde solo uno saldría con vida. En el valle, Silas esperó a Jedediah, con el revólver en la mano, listo para luchar.
Sabía que Jedediah era un oponente formidable, pero estaba decidido a no rendirse, a luchar hasta el final por su redención. Jedediah apareció en la entrada del valle, con el rostro ensangrentado y el brazo herido, pero con la misma mirada fría y despiadada de siempre. «No puedes escapar de tu destino, Silas», dijo con voz ronca. «Hoy pagarás por todos tus crímenes». «Yo ya he pagado», respondió Silas con firmeza. «He sufrido lo suficiente por mis errores, pero no permitiré que sigas haciendo daño a otros». Ambos se apuntaron con las armas, esperando el momento oportuno para disparar. La tensión era palpable, el silencio ensordecedor. De repente, un majestuoso ciervo de 12 puntas apareció entre ellos, caminando con elegancia y serenidad. El animal los miró fijamente, sin mostrar temor alguno, como si los estuviera juzgando. Ninguno de los dos disparó. No querían dañar al ciervo, a esa criatura inocente que había irrumpido en su duelo. El ciervo permaneció en el valle durante varios minutos, paciendo tranquilamente, como si los retara a romper la paz del momento. Silas y Jedediah bajaron sus armas, sintiendo una extraña conexión con el animal. Era como si el ciervo les estuviera mostrando el camino hacia la redención, hacia la paz interior. Finalmente, el ciervo se alejó, desapareciendo entre las rocas. Silas y Jedediah se miraron a los ojos, comprendiendo que su duelo había perdido sentido. Si ese animal no teme a la muerte aquí, tal vez este valle es sagrado, dijo Silas con voz temblorosa. Jedediah asintió en silencio, sintiendo que la sed de venganza comenzaba a disiparse. Ambos bajaron sus armas y se dieron la mano, sellando una tregua improbable. Habían encontrado la paz en el lugar más inesperado, gracias a la intervención de un animal noble. Jedediah finalmente encontró la paz. Años después, ambos contaron la historia del ciervo que les salvó la vida. La lección que aprendieron fue que a veces la paz llega del lugar más inesperado y que la naturaleza nos recuerda que hay cosas más grandes que nuestro orgullo y nuestro odio. Silas y Jedediah abandonaron el valle juntos, dejando atrás su pasado de violencia y rencor. Silas dedicó el resto de su vida a ayudar a los demás, a reparar los errores de su juventud, convirtiéndose en un ejemplo de redención y esperanza. Jedediah, por su parte, encontró la paz interior, dejando atrás la sed de venganza que lo había consumido durante años. Ambos demostraron que incluso los hombres más peligrosos pueden cambiar, que siempre hay una oportunidad para la redención. La historia del ciervo se convirtió en una leyenda en el Viejo Oeste, un recordatorio de que la paz y la reconciliación son posibles, incluso en los lugares más inhóspitos. Si esta historia de Silas removió algo en sus corazones, comenten qué lección se llevan. Dale like si disfrutaste esta leyenda del Viejo Oeste. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Hasta nuestra próxima aventura. Recuerden que la bondad siempre triunfa.